Bien, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos o nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias por estar aquí, es una bendición. Hoy estaremos solamente en audio ya que mi hijo Víctor Hugo se encuentra un poquito delicado de salud. Vamos a grabarlo aquí, así, de esta forma. De esta forma llegaremos hasta sus hogares. Le pido de favor que llame a su familia, la congregue, la concentre ahí en el lugar que de costumbre, en la casa, en la sala donde usted así ha acordado, y podamos caminar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy vamos a ver ese tabernáculo perfecto donde Cristo es el ministro de ese tabernáculo extraordinario que se encuentra ahí en el cielo. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14, y antes de empezar vamos a la oración. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Todos nosotros necesitamos de ti día con día. Sabemos que eres la fuente inagotable de vida, Señor, y que ahora eres nuestra grande necesidad. Conocerte, Señor, es el propósito de cada día. Ver crecer más en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor, por la obra tan maravillosa de salvación que has hecho y has dado a nuestras almas. Recibe el honor y la gloria por siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo número 1 al versículo número 14. Nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada del lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo puede una persona volverse acepta ante Dios? ¿Cómo puede una persona tener acceso a Dios? Tener fraternidad y comunión con Dios. ¿Cómo puede una persona llegar a conocer a Dios de una forma real y personal? Tan personal que sepa que Dios se preocupa por ella y cuida de ella. ¿Cómo puede una persona tener y mantener una relación con Dios? En esto consiste el interés del autor de la epístola a los Hebreos. Ya él ha demostrado cómo los hombres tratan de acercarse a Dios. La primera forma de las maneras en las cuales Dios ha demostrado cómo los hombres tratan de acercarse a Dios es mediante los profetas.
Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mediante los ángeles también, el hombre ha buscado de alguna forma acercarse. Hebreos 1, versículo 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mediante grandes líderes también, que son grandes hombres de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que el hombre, mediante profetas, mediante ángeles y también mediante grandes líderes que son hombres de Dios, pero también mediante sacerdotes, ha buscado acercarse a Dios. Libro de Hebreos capítulo 5, el versículo número 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Mediante los pactos y la ley, tratando de ser tan buenos como pueden. De esa manera buscaban. Hebreos capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como hemos visto, cada una de estas formas de acercamiento a Dios resulta deficiente. Son imperfectos e incompletos. Puede que nos digan ciertas cosas acerca de Dios, puede que nos ayuden a entender hasta cierto punto algunas cosas, pero no nos proporcionan toda la información necesaria, ni revelan toda la verdad, no nos revelan a Dios, tampoco nos hacen aceptos ante Dios, ni nos proporcionan comunión con Dios. El pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14, trata sobre el mismo tema. Cómo los hombres tratan de acercarse y adorar a Dios. Otra de las formas será mediante los santuarios terrenales o las casas de adoración. Los judíos habían construido un tabernáculo, es decir, una tienda. La tienda o tabernáculo era el lugar a donde se dirigían para adorar a Dios y para ser aceptados ante Dios. Pero como podemos ver, había muchas
deficiencias como en los otros acercamientos. Los santuarios terrenales no pueden acercarnos a Dios. No pueden hacernos aceptos ante Dios. Solo Jesucristo puede acercarnos a Dios y hacernos aceptos ante Él. Este es el objetivo cuando estamos caminando a través de este pasaje, ¿verdad? Aquí se demuestra que Jesucristo es el ministro más grande y perfecto del tabernáculo. Él es el único ministro que nos lleva a Dios. El tabernáculo o santuario terrenal estaba diseñado para la adoración divina, pero solo era un santuario terrenal. Lo segundo es que el santuario tabernáculo celestial es la segunda cosa que nos marca este pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El santuario terrenal estaba diseñado para adorar a Dios, pero solo era un santuario terrenal. Era totalmente deficiente para acercarse a Dios y para ser una persona acepta ante Dios. Esto se esclarece cuando se analiza la disposición y adoración del tabernáculo terrenal. Primero estaba el primer santuario o santuario exterior, que era el lugar santo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Medía 9 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. En el lugar santo había 3 muebles. Aquí se mencionan solamente 2. Estaba el candelabro, que tenía 7 lámparas. El candelabro iluminaba la habitación porque no había ventanas en este santuario externo. Estaba la mesa del pan de la proposición. Era una mesa pequeña de solo 91 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Había 12 panes sobre la mesa. Estaban cuidadosamente organizados en 2 hileras de 6. Segundo, estaba el segundo santuario exterior, que era el más santo de todos los santuarios, el lugar santísimo, o lo que en ocasiones se denomina el lugar más santo. Tras versículos 3 y 5, dice, tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Notemos que un velo o cortina grande los separaba del santuario del lugar santo. Este era el santuario al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año.
No había candelabro en el lugar santísimo y no había ventanas. La gloria de Dios debió haber proporcionado la luz de la habitación. Se mencionan dos muebles. Estaba el incensario de oro o altar de incienso, que era un mueble permanente en el lugar santo, pero se llevaba al lugar santísimo el día de expiación. Hebreos capítulo 9, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Era un recipiente rectangular de 45 centímetros cuadrados y 91 centímetros de alto. Cada mañana y cada noche se quemaba incienso sobre él, lo que simbolizaba que las oraciones de las personas ascendían a Dios. Estaba el arca del pacto, que era una caja o arcón cubierto de oro por todos sus lados. Hebreos capítulo 9, versículo número 4 y versículo 5. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La urna de oro que contenía el maná, lo que Dios había utilizado para alimentar a los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Éxodo 16, verso 32 al 34. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. La vara de Aarón. Números 17, versículo 1 al 11. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Las 2 tablas del pacto o ley donde estaban escritas los 10 mandamientos. Éxodo 25, versículo número 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Deuteronomio capítulo 10, el versículo número 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó.
Desde los dos extremos del arca se levantaban dos criaturas angelicales llamadas querubines que cubrían el propiciatorio. La presencia misma de Dios debía sentarse sobre la tapa o cubierta del arca entre la gloria de los dos querubines. Éxodo 25, versículo 22. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El santuario estaba amueblado con mobiliario terrenal, mobiliario que tiene significado religioso. Tenemos el púlpito, la mesa para la cena del Señor y el baptisterio, pero aún así son terrenales. Solo sombras e imágenes vagas de la adoración y santuarios reales. Lo tercero es que los sacerdotes entraban al santuario exterior o lugar santo todos los días y llevaban a cabo su ministerio y cumplían con los oficios del culto. Hebreos capítulo 9, el versículo número 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hacían todo cuanto podían para hacer a las personas aceptas ante Dios y para proporcionarles fraternidad y comunión con Dios. Pero nuevamente, su servicio y ministerio carecía de perfección. Por mucho que ministraran a las personas, no las perfeccionaban. Ellos no podían volver a las personas aceptas ante Dios. La cuarta cosa es, solo el sumo sacerdote entraba en el santuario interno o lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo número 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Él entraba para ofrecerle a Dios la sangre del sacrificio por los pecados de las personas. El hombre es pecador y es culpable de pecado y rebelión contra Dios. Por consiguiente, debe pagar la pena. Debe ser castigado por el pecado. Por el contrario, un sustituto tiene que recibir el castigo. Esta era la idea del sacrificio del animal. La vida del animal se sacrificaba por los pecados de las personas. Por lo tanto, las personas quedaban liberadas de la culpa de sus pecados y se volvían aceptos ante Dios. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a realizar el sacrificio por los pecados solo una vez al año. Esto era lo que se conocía como el día de expiación. Había sacrificios y ofrendas diarias por el pecado que pudiera cometer una persona. El día de expiación era un sacrificio general, una confesión de pecado. Levítico capítulo 16, versículo número 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. El sacrificio por los pecados tenía que repetirse año tras año. No había sacrificio permanente, ni había salvador eterno del pecado. La quinta cosa es que estaban las deficiencias y lecciones del tabernáculo y adoración terrenales. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Notemos que el Espíritu Santo es quien señala estas deficiencias o lecciones. Él es quien señala los siguientes defectos del tabernáculo y de la adoración terrenal. Lo primero es que el santuario y adoración terrenales no abrían el camino ante la presencia de Dios. Recordemos que la presencia misma de Dios moraba en el lugar santísimo. Y nadie, ni siquiera un sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, y eso era solo una vez al año. Y cuando entraba,
Este entraba temeroso, tembloroso, no fuera que desagradara a Dios y muriera. Nadie tenía acceso a Dios, ni un solo día, ni con una fraternidad y comunión inquebrantable con el Espíritu de Dios. Ninguna adoración y santuario terrenal puede hacer que una persona sea acepta ante Dios. Todo lo que existe sobre la tierra, incluso toda la adoración y todos los centros de adoración, son físicos, son materiales, son carentes e imperfectos. Nada de lo que existe sobre la tierra es perfecto. Es por esto que nada puede proporcionarle perfección al hombre, ni siquiera los santuarios y la adoración. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Apocalipsis 21 verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El acercamiento a Dios mediante las ofrendas y sacrificios no podían perfeccionar a quienes practicaban ese culto. Y notemos que los que practican ese culto lo sabían. Sus conciencias se lo decían. Toda persona honesta e inteligente sabe que no se puede convertir en una persona perfecta y limpiar su conciencia. Dando ofrendas a Dios, incluso si las ofrendas se hacen a modo de sacrificio. Ofreciendo a Dios sacrificios de animales en sustitución de sus pecados. Tales actos son actos terrenales y lidian con cosas físicas y materiales. Nos ayudan a ver y entender a Dios hasta cierto punto. Son sombras y copias vagas de la adoración perfecta, pero no eliminan la culpa, tampoco eliminan los pecados y tampoco pueden perfeccionar a un hombre. Gálatas capítulo 5 verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El gran día de la Reforma es la tercera cosa, el día en que el culto imperfecto se transformaría en culto perfecto y eterno. No se podía propiciar por medio de la adoración terrenal. Todos los rituales y ceremonias de la adoración terrenal y santuarios terrenales solo son actos físicos externos. Esto es cierto para todos los rituales y ceremonias, ya sea que impliquen el uso de alimento o que esté involucrado en ello la bebida, el agua, la adoración, los reglamentos y reglas externos. No importa cuál sea el ritual de adoración, es externo y físico. Es un acto del hombre utilizando alguna sustancia física que lo ayude a adorar a Dios. Marcos capítulo 7 versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hebreos capítulo 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hebreos 9, versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El santuario tabernáculo celestial. Este santuario celestial está diseñado para la adoración a Dios, al igual que el terrenal, pero es diferente de la adoración y santuario terrenal de los hombres. ¿En qué difieren? Existen mínimo 4 diferencias, 4 cosas diferentes. Lo primero es que la adoración y santuario celestial cuenta con un sacerdote perfecto. El sacerdote del cielo es el Hijo de Dios mismo, y como Hijo de Dios, Él es perfecto y eterno, por lo que Él puede proporcionarnos mejores cosas. Él puede interceder por nosotros para siempre. Él puede salvarnos al máximo cuando nos acercamos ante Dios por medio de Él. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La adoración y el santuario celestiales son espirituales y perfectos, donde se glorifica y se manifiesta la presencia misma de Dios para que todos la vean y la adoren. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mateo capítulo 6, el versículo número 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Juan 14, versos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
La adoración y santuarios celestiales cuentan con un sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El hombre es imperfecto, el hombre es pecaminoso, es culpable de desobedecer, culpable de rechazar y rebelarse contra Dios. Por consiguiente debe pagar la pena y el castigo de sus pecados, o de lo contrario, un sustituto tiene que sufrir el castigo por él. Esta era la idea en los sacrificios de los animales. La vida del animal se sacrificaba por los pecados del hombre. Ahora hay tres cosas que se mencionan en este versículo: Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, no sacrificó la sangre de animales por los pecados del hombre. Él sacrificó su propia sangre. Él ofreció su vida a Dios como sacrificio por las personas. Jesucristo soportó la culpa y lo castigó por los pecados del hombre. ¿Por qué haría esto? Porque Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra como el Dios hombre. Él es el hombre ideal. Él es el hombre perfecto. Otra de las cosas es que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto. Entró en el lugar santísimo del propio cielo una sola vez, porque su sacrificio fue el ideal y perfecto, y así podía representar para siempre a cada hombre de cada generación. Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, obtuvo redención eterna por nosotros. El pecado, la muerte y la condenación nos tenían cautivos. Y ningún hombre puede escaparse de estas cosas, no importa lo que haga. Pero Jesucristo hizo posible que el hombre fuese liberado de todos sus enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Él pagó el rescate. Él mismo sustituyó al hombre. Él lo pudo hacer porque Él es el hombre perfecto, Él es el hombre ideal. Él pagó el pecado y liberó al hombre del pecado. Liberó al hombre de la muerte y la condenación. Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis capítulo 5, el versículo número 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La adoración y santuarios celestiales salvan a una persona perfectamente. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La adoración y santuario celestial salvan a una persona perfectamente. La adoración y santuario terrenales solo purifican y limpian la carne, no purifican al hombre internamente y tampoco pueden hacerlo perfecto ni eterno. La adoración y santuarios celestiales purifican y limpian a una persona incluso hasta su conciencia. No importa cuán inexistente y endurecida puede estar la conciencia. Dios perdonará y limpiará los pecados de cualquier hombre que por su Hijo Jesucristo. El perdón y la limpieza se garantizan de una vez y por todas para todo aquel que cree. Todo por el amor supremo de Dios por su Hijo. Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, gracias a Dios. Bendito seas por siempre, Padre eterno. Así que la adoración y el santuario celestiales alejan a una persona de las obras muertas de esta tierra para servir al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La religión terrenal, en toda su ritual, en toda su ceremonia, es muerta para Dios. No importa cuán religiosa y buena podamos verla, no importa cuántas obras buenas tenga, no es tal conducta terrenal la que la hace acepta ante Dios. Solo Jesucristo hace un hombre acepto ante Dios. Él y solo Él le proporciona al hombre acceso a la presencia misma del Dios eterno y pone al hombre en fraternidad y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí y acompañarnos. La paz de Dios sea contigo y el Señor bendiga tu casa, bendiga tu vida, te dé sabiduría y gracia para dirigir y guiar a los tuyos. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.